paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. La fuerza de la fe. Buenas noches tengan todos ustedes, nos da muchísimo gusto saludarles. Soy el padre Roberto Sánchez Cabrera y pues esperemos en Dios ustedes se encuentren bien en sus casas. Estamos así hoy a través de la XBT transmitiéndole un nuevo programa de la fuerza y la alegría de la fe, queriendo llevar a sus hogares cada vez más esta fuerza, esta alegría de la fe, que brota de un proceso que todos estamos haciendo ahorita en este momento, pues en estos 40 días que Dios nos ha regalado, 40 días de preparación a la Pascua, 40 días en los que hace el 18 de febrero, casualmente comenzábamos este itinerario espiritual de la Cuaresma, miércoles de ceniza, y pues ya van 2 domingos de la Cuaresma que nos han ido introduciendo poco a poco a vivir este misterio de Jesucristo el Señor en medio de nosotros. El mundo necesita a Dios y Dios necesita del mundo para poder realizar su proyecto y su plan de salvación. Estamos en la espera de 2 invitados, ¿verdad? Un psicólogo y un sociólogo, porque hoy vamos a tratar con ustedes un tema muy especial, un tema que está queriéndonos, pues, nos cuestiona y al mismo tiempo queremos dar una respuesta desde la fe para que este día podamos recibir la luz y la gracia y la fuerza para poder orientar y enfocar nuestras vidas, nuestros corazones y especialmente pensando en los jóvenes, los adolescentes, en ellos, por ellos hacemos este programa, con ellos queremos encontrar respuestas, no queremos caminar sin la verdad. Pues la verdad es fundamental caminar con la verdad y la verdad no es subjetiva, o sea, no la puede inventar cada quien. Hay una verdad que no es subjetiva, es una verdad absoluta y esa verdad es Dios. No es relativa a la verdad porque pues no podemos encapsular a Dios, sino que tenemos que ir más allá, ¿verdad? Entonces esperemos en Dios ustedes puedan encontrar una respuesta a través de esta su estación de radio favorita, XBT 104.1 FM, y a través de las redes sociales Diócesis de Tabasco Oficial, podrían encontrarnos también. Y pues damos gracias a Dios por los espacios, por este espacio que los hermanos Sevilla Oropesa con generosidad nos permiten llegar a través de su estación, por esta estación nos permiten llegar a tantas personas que en este momento nos están escuchando y que saludamos con muchísimo gusto a todos ustedes que pues están ya quizá con disposición, unos haciendo tareas, otros preparándose para mañana, otros quizá llegando del trabajo, otros quizá ya descansando, otros quizá preparando algunas cosas que van a necesitar para el trabajo mañana. En fin, les saludamos a todos y especialmente a ustedes jóvenes y adolescentes que seguramente están en los ojos y en el corazón de Dios, que por ustedes precisamente la fuerza y la alegría de la fe retoma este programa y este programa está dedicado precisamente a ustedes. Al personal que labora en esta sesión, de manera especial a don Julio, muchas gracias por estar aquí en la cabina, a Eri del Carmen Collado de Paz en los controles técnicos de Codipac Tabasco. Y pues bueno, nuestro tema de hoy es algo muy interesante, los problemas de la identidad en la sociedad actual. Y nos acompaña por el momento, ¿verdad?, nuestro querido amigo sacerdote, Padre Mario Jiménez Aguado. Muchas gracias, padrino, por estar aquí con nosotros, compartiendo tu experiencia desde la visión sociológica de la sociedad, este problema o estos problemas pues que han afectado fuertemente a la sociedad actual, pero que pues yo creo que con la luz y la fuerza de la verdad, porque esa es la que nos va a conducir, pues llegaremos a buen puerto. Sí, buenas noches, gracias Padre Roberto por la invitación y bueno, trataremos de dar un sencillo aporte
a este fenómeno a ese social, fenómeno. Exacto. ¿verdad? Y es que la sociedad atraviesa por una profunda crisis de identidad, dice, considerada como una de las mayores crisis antropológicas y sociales silenciosas del momento, y se caracteriza por esta confusión generalizada sobre quiénes somos, la falta de un propósito claro y un debilitamiento de las raíces y los valores tradicionales. Fundamentalmente en esto se basa esta crisis que de pronto ha llegado a nosotros en esta época de cambio, o también se puede decir en este cambio de época, que nos ha sorprendido a todos, pero que pues yo creo que es la búsqueda de esta identidad, no quedarnos en la confusión, no quedarnos en la negación, no quedarnos en el relativismo, en la subjetividad, porque pues eso es peligroso, ¿verdad? Pues porque si caemos en todo eso, pues destruimos lo fundamental, la raíz del ser humano, y afectamos pues su esencia, y además afectamos también esa forma tan natural y tan interesante de la trascendencia. Entonces, pues, ¿qué ha causado todo esto? ¿Por qué se ha causado todo esto? Pues son factores externos que influyen en todos nosotros. Las redes sociales, ¿verdad? La elaboración de una identidad digital, las crisis juveniles, los factores culturales, los problemas de salud mental, y hay una total desconexión con el yo interno, que es importante, ¿verdad? Una de las fundamentales relaciones que tenemos nosotros es con nosotros mismos. Obviamente tenemos una relación con los demás, tenemos la relación con las cosas, la relación con Dios, la relación con el mundo, pero partimos de una clara relación de nuestro yo interno, y que ese es el que realmente debemos conocer y realmente debemos interiorizar, porque ese yo interno, de eso depende muchísimo, muchísimo el desarrollo y el que cada uno de nosotros tome sus procesos muy en serio para una definición, un encuentro de una identidad clara y profunda. La Iglesia Católica no tiene un pronunciamiento dogmático específico sobre el fenómeno moderno de los Therians, pero personas que se identifican espiritual y psicológicamente como animales, pero su postura se deduce de la antropología cristiana, el catecismo y sobre todo la teología sobre la creación. Y en este momento, pues también queremos recibir el aporte de la psicología en este tiempo, en este momento, ¿verdad? Se asoma por aquí un grande amigo de nosotros. Y pues bienvenido, gracias por estar, gracias por venir. Gracias a ustedes, Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, como Pues siempre. creo que vamos al padre Mario, si lo conoce, ¿verdad? No tenía el gusto. Mucho gusto, padre. Igualmente. Padre Mario Jiménez Aguado. Y pues entonces, pues creo que esto es lo que nos lleva a nosotros hoy a esta verdad de lo que realmente somos, a descubrir o hacerles descubrir pues al mundo, a los jóvenes, a los adolescentes y muchas veces a los adultos, que realmente a veces también pues, perdemos la identidad. Y hoy, ante esa pérdida, pues no defendemos el valor, no defendemos nuestra persona, no defendemos la fe, no defendemos la cultura, no defendemos todos los signos que nos hacen trascender. Y esto es lo que precisamente confunde a la sociedad actual y pues nos hace descubrir pues nuevos comportamientos en el ser humano, nuevas expresiones y manifestaciones de esa crisis de identidad. ¿Ah? El Papa Benedicto la definió la crisis actual como una crisis antropológica arraigada en una crisis teológica. ¿Por qué? Pues porque al perder la conciencia de Dios también se pierde la propia identidad. Y esta crisis implica una negación de la naturaleza humana influenciada por la ideología de género y un liberalismo extremo que convierte al hombre en un ser autónomo, sin raíces, sustituyéndolo
sustituyendo la verdad por la voluntad de poder. Entonces, esta es la definición que el Papa Benedicto da de la crisis actual del ser humano. La crisis actual es antropológica y está arraigada en una crisis también teológica. El hombre, al perder el sentido de la conciencia de Dios, al no poner a Dios en el centro, pues esto lo hace perder su propia identidad. Pues ¿quién va a decir que soy hecho a imagen y semejanza de Dios? Si pierdo el sentido de Dios, pues entonces no soy criatura de Él, no soy imagen de Él. Entonces, pues ahora por eso en esa crisis de identidad, pues se puede cada quien inventar, ¿verdad? Querer ser lo que no es y querer actuar como lo que no es y dejar de actuar como lo que sí es. Pues esta es la gran crisis que hay, ¿verdad? Al perder la relación con Dios también se pierde la definición y el valor intrínseco de la persona. Estamos viviendo entonces, por así decirlo, una revolución antropológica, ¿verdad? Aquí el Padre Mario nos va a decir cómo la sociedad contemporánea intenta autodefinirse rompiendo con el orden natural y la creación, lo que él describe como una profunda falacia, una mentira, una deshumanización. Y esto es el materialismo y el capitalismo salvaje convierten al ser humano en un objeto produciendo desigualdad y miseria, reduciendo su dignidad humana. ¿Qué solución nos propone el Papa Benedicto? En aquel tiempo nos proponía una solución interesante, una nueva evangelización y la reafirmación de una antropología cristiana que ve al hombre como imagen de Dios, devolviéndole su dignidad y su sentido. Y entonces en esta perspectiva subraya que la verdadera crisis no es solo económica o política, sino de sentido existencial, donde el hombre moderno, al intentar emanciparse de Dios, termina mutilando su propia razón y su propia dignidad. Entonces, como que abrimos este programa con este cuestionamiento y subrayando sobre todo que la crisis de hoy es una crisis de pérdida del sentido de Dios y es una crisis antropológica. ¿Por qué se ha dado esto? ¿Por qué se habla de esta crisis? ¿Y por qué se habla en medio de esta crisis de una pérdida de identidad del sentido de lo que soy como persona? Bien, creo yo que hay una relación interna entre la antropología y la sociología, donde ambas se retroalimentan o ambas se lastiman o se autodestruyen, en el sentido de que no se puede pensar en una antropología sin una proyección social, y dentro de la proyección social nadie actúa sin ser el mismo. Entonces, cuando la antropología entra en crisis, la sociología, lo social entra en crisis, y cuando lo social está en crisis, afecta mucho la antropología, ¿no? Entonces creo que sí habría que revisar este tipo de relación, cómo se pueden ayudar mutuamente, pero también cómo identificar los problemas que a veces afectan este tipo de relación, ¿no? Entonces, creo yo que al margen un poquito de la revelación, porque desde el punto de vista sociológico, pues eso no entra en la cuestión. ¿Por qué? Porque la sociología tiene un mecanismo positivista. Sí, no tiene un método en donde el ámbito de la fe no es su campo, ¿sí? Sino su campo es lo empírico, lo que se ve en la sociedad, lo práctico, ¿sí? Entonces, bueno, por eso simplemente hablo de esta retroalimentación que se puede. Pero es afectada la sociedad por esta crisis de identidad. No, sí, claro. Y por esa falta de el yo interno que ha perdido el ser humano, el sentido de profundizarse en su interior,
y de expresarse y manifestarse al exterior, pues afectando la sociedad Sí, claro. con su forma de pensar y su forma de ser y su forma de actuar. Entonces la crisis de identidad o la crisis antropológica ha deformado en parte el ser humano y lo ha hecho a veces actuar y pensar como lo que no es, o no pensarse según un proyecto divino, obviamente. Pero el mundo necesita también de el ser humano interiorizado, integrado, este, eh, complementado en todos los sentidos, para que pueda la sociedad gozar de de esa presencia y de esa construcción, porque en la sociedad ha sido puesto el hombre para construir, para edificar y para que las relaciones humanas pues, sean armoniosas y socialmente se consiga lo que queremos, que el bien común, el bien social, el bien que va a repercutir en nosotros y que lógicamente nos va a hacer poner socialmente en la familia cimientos más profundos, cimientos que van a hacer que estos crisis no puedan destruir y desbaratar lo que se ha construido bien en una familia, en una persona, en un joven, en un adolescente, que hoy, pues lógicamente hay esos vaivenes, ¿no? Porque si no tiene un proyecto, un joven, un muchacho, pues cómo va a proyectarse a la sociedad sanamente, limpiamente, o cómo va a pensar construir la sociedad de una forma diferente. Sí, precisamente por esto me parece muy importante el reflexionar sobre este fenómeno social de los Terian, porque pues hoy tenemos nosotros reacciones sociales y debates sociales, ¿no? Y algunas cuestiones que salen a la luz, en primer lugar, como ya lo señalabas, a lo mejor el doctor también lo podrá corroborar con nosotros, es que lo primero que surge es la confusión, ¿sí? La sociedad se confunde a través de los medios digitales sobre todo, pero también en los medios como la televisión, pues difunden todo esto y ahí la gente queda confundida. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y, y viene la crítica donde se le dice que el joven está loco, que el Y la joven... reacción, ¿no? Ajá, sí, ¿Quieres entonces... ser perro? Pues ahora Ajá, te voy a tratar como perro, ¿no? sí, Te voy a sí. mandar allá al patio y voy a comer croquetas, ¿no? Y cosas de esas, ¿no? Lo que pasa es que este tipo de fenómeno es muy excéntrico, muy Sí, exótico, muy llamativo y por eso mismo mucha gente rechaza al ver esto, lo rechaza, siente como si es inhumano, como que eso no entra en categorías nuestras, pero los estudios demuestran que América Latina es donde se da el mayor fenómeno de esto. Ya no digamos Europa o Asia o Estados Unidos, no, es ni África, es América Latina, es donde se presenta más este tipo de el fenómeno. fenomenología. Y bueno, sí causa siempre mucha confusión, gente a favor, gente en contra, más gente en contra, ¿no? Y esto lleva a la estigmatización social de estas personas que se expresan de esta manera, el acoso que reciben, las redes sociales se llenan de insultos, ¿no? Y bueno, todo esto plantea, pues también desde el punto de vista sociológico, como si estuvieran los Terians contra el mundo y el mundo contra los Terians. Sí, Y hay que debatir también entre lo que es la identidad antropológica y la identidad que ellos buscan con el análisis de lo que pueda ser patológico.
Y hay quien dice que ahora ellos han decidido algunos ser perros y gatos y un animal porque precisamente han visto que el cariño y el afecto y toda la atención está ahora de los adultos en los animales. Se dice que estos muchachos experimentan tanto vacío y tanto hueco afectivo y la falta del amor o el desamor que hace que de pronto esto llamen la atención de esta forma a los papás. Y que algunos seriamente, aunque han sido cuestionados, sin embargo, han tomado no una postura de rechazo ante el hijo, sino han tomado una postura de decir, a ver, ven, te explico, ven, vamos dialogando, vamos platicando, vamos experimentando tú y yo que esto no es por donde, no es normal. Y entonces ya han tenido otro tipo de actitudes como explicaciones, como un razonamiento, un diálogo que ha hecho entender a estos muchachos de que pues realmente no son lo que ellos pretenden ser o con lo que ellos se identifican, sino con aquello que le explica el padre, ¿no? Yo pienso que es clave ahí la figura del padre en esto, ¿no? Con la raíz, el que el muchacho tenga una identidad, pues se debe también a que un padre debe ayudar para que esta identidad no se pierda, tanto en la personalidad, como en su dignidad, en todos los sentidos, ¿no? La identidad. Hoy se habla de crisis de crisis de identidad en muchos sentidos, no solamente en esta última de los Terians, sino ya el Papa Benedicto hace un rato leía yo y mencionaba cómo él también señala otro tipo de crisis que está destruyendo la familia, que está destruyendo el centro, el núcleo de la familia, y esto hace también que la familia, hacia el interior de la familia, se viva una crisis profunda de identidad. Cuando hay estudios de campo inmediato, porque esto pues, también ha implicado lo inmediato, se habla de que el foco principal de todas estas expresiones es la soledad, como un sentimiento de, aunque estés en medio de un salón de clases, te sientes solo, estás en tu casa, te sientes solo, vas a un súper, te sientes solo, vas a una discoteca, te sientes solo, vas a una fiesta, o sea, y entonces como que se busca el refugio ante la soledad, cómo llamar la atención también. Yo creo que la psicología ahí también tendría mucho que decirnos, ¿no? De llamar la atención, de decir, pélenme, aquí estoy, no me dejen a un lado, y todo este choque de generaciones que también siempre se ha dado, ¿no? Pero como que hoy se acentúa más a raíz del fenómeno social de la soledad. Sí, y es que también se ha distorsionado mucho todo este asunto de la identidad, de los Terians, de las crisis, por una cuestión de ignorancia. ¿Qué es una crisis de entrada? Todo el proceso de inestabilidad por el cual se pasa y nos lleva a una crisis del desarrollo, de creencias, de identidad. Toda crisis es un momento de caos que el ser humano necesita atravesar para poder generar un resultado. ¿Sí? Empecé a hablar mucho de las crisis de identidad. A lo largo de la vida hay diferentes crisis donde vas desarrollando, te vas aprendiendo a ser individuo, de niño pasas a ser adolescente, de adolescente pasas a ser adulto joven, de adulto joven pasas a ser adulto, de ahí pasas a desarrollar diferentes etapas de vida. Todas las etapas, todos los años tienen crisis, que es donde vienen periodos de desajuste, justamente para poder reorganizar esa creencia, esa manera de pensar, esa manera de vivir. Lo que se nos olvida es que detrás de una crisis hay una historia. Y esa historia la olvidamos y la pasamos por alto. Entonces, cuando ahorita viene una minoría a hacer tanto ruido por cuestión de medios, de redes sociales, el tema de los tenis no es algo de este año. Es algo que viene de muchísimos años atrás.
circunstancialmente generan un auge, ¿sí? Empieza a llamar la atención algo. Se desvía la atención. La crisis de la ausencia de las familias o de la disfuncionalidad, y voy a entrecomillarlo, de la disfuncionalidad de las familias, es siempre estamos buscándole algo que llame la atención para evidenciar esa disfuncionalidad. Hay muchísimas familias que son funcionales en la disfuncionalidad. Ok. ¿Sí? Aprenden a convivir en esa disfuncionalidad. Unas más complicadas que otras, pero la familia perfecta no existe. Si tomamos como premisa que el ser humano es perfectible e impredecible, pues ninguna familia va a ser perfecta, porque por el hecho de ser seres humanos somos imperfectos. Si nosotros comprendemos esto y dejamos de patologizar conductas, vamos a poder comprender mejor lo que pasa en la sociedad. Pero nos encanta, desde los manuales diagnósticos y estadísticos de la salud mental, digo nos encanta porque desde ahí se patologiza toda conducta que sale de la norma para poder generar un diagnóstico. Entonces, el tema de la leucemia no es un trastorno mental porque no influye y no rompe con el funcionamiento individual, social y profesional del individuo. Es la creencia espiritual, moral, de que se vive como un animal. No se transforma en el animal, sino es, yo siento que soy, pero no pierdo mi capacidad de poder ubicarme en tiempo y espacio como fisiológicamente, anatómicamente, como un ser humano, como una persona, ¿sí? Como un hombre-mujer. Se identifican como tal, aunque mental y espiritualmente de repente tienen las conductas de un animal. Entonces, ahí empezamos también ya a generar psicoeducación y empezar a romper ciertos esquemas. Es que si se comporta como animal, lo voy a tratar como animal. A ver, cosas muy distintas. ¿Sí? El que yo emocionalmente me sienta como un animal, no quiere decir que voy a estar comiendo croquetas y que me tienen que maltratar de esa manera. Sí, se estigmatiza. Son las burlas que se generan por la falta de conocimiento, ¿sí? La falta de investigación, si no es la cuestión popular. ¿Qué es lo importante? Evitar el juicio, comprender qué hay detrás de esa conducta. Si estigmatizamos y etiquetamos, Analizar. estamos siendo parte de ese mismo fenómeno de juicio. Todos se volvieron especialistas de repente en los Terians. Todos. En redes sociales todo el mundo empezó a etiquetar, empezó a juzgar. Digo, si nosotros, y me refiero a nosotros en el gremio de la salud mental, también te tienes que poner a estudiar a ver qué generan estos fenómenos, porque de repente surgen. Y hoy son los Terians, antes fueron los emos, antes fueron los hippies, antes hubieron muchísimas subculturas que han estado surgiendo por necesidades de sentirse pertenecientes a algo, ¿verdad? O a alguien que nos está fallando. ¿Dónde están las figuras que se supone que son las que tienen que orientar a estos chavos? Y no tan chavos también, ¿eh? No, hay porque yo los que he estado viendo muchos en sí. redes, de chavitos no tienen nada. Nada. Ya son Grandes. adultos funcionales mayores de 18 años, ¿sí? Que viven con esa bandera. Pero hay algunos que expresan y dicen, yo no soy persona, yo soy perro, ¿no? Así. En esa identidad, te dicen que experimentan esta identidad interna o una conexión profunda con un animal no humano. Eso es lo que se dice, ¿sí? La pregunta es qué tan extraño es o si hay sufrimiento o deterioro funcional en este individuo, porque te verbaliza como ser humano, como Homo sapiens, te verbaliza como una persona que dice, yo no me considero humano. Si yo me considero un perro o un oso, ¿cómo es que puedo tener la capacidad de expresarme para que tú me entiendas? Claro. O le entendemos el lenguaje de los otros animales. ¿No, verdad? Entonces, desde ese momento nosotros empezamos a darnos cuenta que no es una cuestión psicótica, porque están lúcidos, ¿sí?
No es un trastorno mental porque no hay un deterioro de las funciones básicas y trabajan, estudian, aportan a la sociedad de alguna manera. Tampoco No es que sean psicológica. parásitos. ¿Puede ser involuntario? No es tanto involuntario porque si fuese involuntario habría un trastorno. Exacto. Sería algo que viniera de repente. Pero no, es algo con decisión por esta identidad para sentirme perteneciente a. A lo mejor he sido rechazado y he sido relegado por ciertas conductas donde en mi historia han habido eventos traumáticos de abandono y de rechazo. Y busco encontrar un grupo que sí me acepte. Y resulta que este grupo tiene Es el esas que me conductas. ¿Sí? Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos con ustedes. Muy interesante esto. Perdiendo tu fe y nada resulta ya. Si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más. Si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él. Si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser que da ni- Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la... Bien, estamos aquí con esta explicación interesante de Carlos Arturo, Ya me perdón. cambiaste el nombre. Carlos Arturo, y bueno, estamos descubriendo cosas interesantes, muy nuevas, cosas que incluso nos van a llevar a no estigmatizar, y que nos van a llevar a una búsqueda o a ayudar no solamente a estas personas. Yo aquí en Tabasco no he visto manifestaciones de este tipo, ¿no? Pero el día que, por ejemplo, que fui al colegio Tabasco, al Instituto de Sabina y ya toqué ese punto el miércoles de ceniza, fue todo un alboroto, los chiquillos se pusieron así como, se alborotaron todos, yo creo que la sensación de ellos, ¿no? De la Sí. sorpresa, El tema de moda. el tema de moda, ¿no? Los puso así como decir, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención esa expresión de los chiquillos, pero lógicamente nosotros desde la fe, pues presentamos una visión diferente del ser humano, ¿no? Nos toca como antropológicamente presentar esa raíz y conectar al hombre con su raíz, pues decirle, pues sabes que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, tú eres hechura de sus manos, tu alma es un alma espiritual, es un alma racional, tú tienes voluntad, tú tienes capacidad afectiva, tú tienes capacidad, tú tienes sentidos,
no solamente los 5 que conocemos, sino tienes tus muchísimos más sentidos interiores que te llevan a una búsqueda interesante de tu ser como persona, de tu identidad como varón, como mujer. Y pues ahora en toda esta cultura de donde se han descubierto otras cosas y han habido manifestaciones y expresiones de hombres que quieren ser mujer, de mujeres que quieren ser hombre, etcétera, ¿no? De hombres que se transforman, de mujeres que se transforman. O sea, estas nuevas culturas que se van de pronto imponiendo, surgiendo o van manifestándose en una cultura muy moderna que nos está a todos cuestionando, pero desde la fe, lógicamente, nuestra visión, la visión que queremos presentar es esa que es la visión de Dios, del hombre, ¿no? La criatura, el ser creado, el que Dios expresó, manifestó su belleza en nosotros, y bueno, pues somos lo más perfecto de su creación. Y que lógicamente, hace un rato hablábamos que si somos lo más perfecto de la creación, también la capacidad de integrar a nuestras vidas, pues animales, cosas, no sé, que significan para nosotros. Tú decías hace un rato, y que somos capaces de ligarnos afectivamente a ellos, porque representan, porque son signos, porque ahora hay la tendencia, también la tendencia de humanizarlos, pero que eso habría que abrir otro tema de ese tipo, en ese aspecto, para tocar por qué se humaniza, por qué hay esa tendencia, por qué se está dando, qué es reflejo de qué, o sea. Pero fíjate, ahorita que estabas compartiendo, Roberto, y cuando estábamos en el corte, también con el padre Mario, me quedaba yo pensando, muchas veces utilizamos analogías para referirnos a que somos tan fuertes como un león y me das un abrazo de oso. Uh-huh. Generamos esa identificación con animales por ciertas conductas particulares, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos diferencia a los seres humanos del resto de los animales? Hay una diferencia significativa. La razón. La razón. Pero justamente esa razón es la que nos hace perdernos también, porque queremos encontrarle una razón y un juicio lógico desde mi percepción a todo lo que está ocurriendo allá afuera. Exacto. Y como es diferente, ese exceso de razón me hace ser irracional, juicioso, burlón, crítico e irracional. Porque ya estoy actuando desde la entraña, desde esto que para mí es diferente. Entonces voy, critico, hago el juicio y dejo de ser objetivo. Entonces mi razonamiento se empieza a anular, porque mi activación de la emoción es mayor. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta y empezamos a ver todo el fenómeno de la crisis de identidad, ahorita manifestado con esta minoría llamada Terian, ¿sí? Decimos, esta identidad interna o conexión con ese animal, ¿sí? Profunda con un animal no humano, entonces, al final de cuentas, todos hemos llegado a ser el Terian, y se los ponía en el ejemplo. Te doy un abrazo de oso, ¿sí? Soy tan fuerte como un león. A los hijos, eres un tigre con esto. Vuela, ¿vale? Como un águila. Vuela como un águila. Pues empezamos a hacer, pues me identifico con eso. Soy chiva de corazón. Aunque me estaba cayendo mejor. Águila. No soy ni chiva ni águila. Pero justamente es esto, ¿no? Como empezamos a hacer esta identificación, pues también con los equipos deportivos, ¿no? Claro. ¿Ves? Entonces todos hemos llegado a ser Terians en algún momento, por esa identificación con ese animal que consideramos con habilidades particulares para enfrentarse a situaciones complejas. ¿Sí? ¿Qué es lo que marca la diferencia ahorita? Que es una tendencia que se empieza a dramatizar y se empieza a ver como este deterioro del tejido social familiar, que es el eje rector. ¿Sí? O sea, la familia como deterioro es lo que tendríamos que empezar a ver. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está faltando? Que estamos necesitando generar una conducta, entre comillas y subrayo, patológica para ponerle una atención verdadera. ¿Sí? Es donde estamos.
Evidentemente que el análisis tiene que pasar también por un filtro positivo, lo que ya señalaba, ¿no? La búsqueda de identidad es algo muy propio de toda persona, Sí. ¿no? Y lo que esto genera, y la exploración de la identidad, es decir, yo tengo que intentar ser esto, ser aquello, ser aquello. Es como en pastoral vocacional o en la materia de vocación, ¿no? Que te decían, no, pues que tú puedes ser ingeniero, arquitecto, médico, sacerdote, y entonces pues era explorar la identidad, ¿no? Tenías que estar ya sea en un taller de carpintería o dibujo arquitectónico, o estar en un... Explorar esa vocación, ¿no? Sí, de estar en un anfiteatro para ver los cuerpos muertos ahí, como los médicos los disecaban y tú decías, no, esto no es para mí. Claro. Entonces, como explorar la identidad. Hablan de todo esto en este momento y bueno, contrastar esto con el antropocentrismo clásico, que tendríamos que qué es lo que está fallando en el antropocentrismo clásico, qué es lo que está faltando. ¿Qué buscamos los seres humanos para vincularnos? ¿Identidad? ¿Regulación emocional? ¿Seguridad? Confianza. E integración del individuo. Esas 4 cosas. ¿Qué son las 4 cosas que se rompen con un trauma complejo? Cuando hay un evento traumático, se pierde identidad, se pierde la regulación de la emoción, se pierde la seguridad, la sensación de seguridad, y se pierde el individuo. Que eso lo debe de dar la familia. ¿Sí? Entonces, ¿dónde queda Creo que esa tendríamos situación? que preguntarle entonces a la familia hoy, tal como tú lo estás planteando, ¿quién eres? Porque si ahí se están dando las faltas profundas de identidad, como decías tú, por la disfuncionalidad, la idea es entonces cómo trabajar esa parte, ¿no? A nivel social, a nivel ya desde la parte de nosotros, la evangelización, como decía el Papa Benedicto, una evangelización profunda. Y en todos los campos son reales, porque la búsqueda de la gente hacia ustedes hoy es bastante fuerte también. Sí, y mucho de ello viene porque cuando una persona crece, un niño crece en un entorno que es impredecible, donde hay ambivalencias, violento, y no únicamente físico, sino también verbal, económico, ¿sí? O emocionalmente negligente, el sistema nervioso aprende a sobrevivir a costa de lo que sea. ¿Sí? Y únicamente somos reactivos. Y esa sobrevivencia implica fragmentar esa experiencia interna y me hace ubicar en como sea, en donde sea, para yo poder sobrevivir ante una situación, y se empieza a generar la disociación. ¿Y por qué se habla hoy también de jóvenes y adolescentes de cristal, de papel? ¿Será por esta falta de identidad o esta falta emocionalmente de la familia, emocionalmente, qué está haciendo con estos muchachos? ¿Por qué son cristales, papeles? ¿Será cierto esto? Se les habla que son frágiles, ¿no? Por eso esta generación de cristal, la generación de papel. Pregunta importante. ¿Quién los cría? Lo estamos señalando y estamos juzgando al niño, estamos juzgando a esa generación. Y a los encargados de la crianza, la educación y la formación de esa generación. Exacto. ¿Por qué un adolescente se siente incapaz de poder hacerle frente a reprobar un examen? Y empieza a generar frustración, irritabilidad, desregulación emocional. Viene con intentos, ideación suicida por reprobar un examen. ¿Dónde está el fallo? Es que no son capaces de hacerle frente a las cosas. ¿Qué tanto le estás resolviendo tú que no le has permitido hacerle frente a las cosas simples de la vida?
Porque si se le acaba el papel de baño, te pega el grito, ¿no? Y ahí vas y le buscas la manera y le solucionas el papel de baño. Si a nosotros se nos acaba el papel de baño, pues ahí veías cómo lo hacías. Claro. ¿Sí? Y te cambiabas la truza y demás o lo que fuese, pero buscabas una solución. Aquí se le soluciona todo. Pues, ¿quién está criando? Yo me voy mucho a esa O sea que parte de la realmente historia. Quienes están creando los frágiles de papel y de cristal, Somos los adultos. los adultos. Por eso las negligencias emocionales. Entonces los de cristal y los de papel no son los jóvenes, son los adultos. Pero también importa mucho el entorno claro. social, Sí. porque es un ida y vuelta. Y hoy lo que sí está influyendo mucho en los jóvenes es lo digital, ¿no? Las redes sociales. Esa proximidad Sí, tan rápida. sí. O sea que tú estás viendo a un chavo de Argentina o a un grupo Terian, pero Y rápido. estás viendo uno de Perú y uno Sí, de México. sí. Y es como si fueran tus vecinos, Ujú. pero te pegan, Ujú. te implican, ¿sí? Entonces, lo social hoy es digitalizado. Pero ¿por qué nos mueve tanto? ¿Ustedes han visto alguna persona terian? ¿No? ¿No? Hasta el momento no. Digo, más que en redes sociales. Sí, solo. Digo, yo también. Y creo que veía yo en un medio que Yo lo he hubo visto. como un convivio o algo así, una convocatoria para tener, fue una persona Ah, sí, también. aquí en el Parque No Tomás de Río. funcionó, sí. Y no es que no haya funcionado, sino es que se ha popularizado, viralizado, utilizando el término de los chavos actualmente, Ujú. se viralizan las cosas, pero a ver, ¿por qué no hay esa convocatoria? ¿O no hay esa audiencia para acudir a esos llamados? Creo que lo hemos hecho más grande realmente de lo que es. Ujú. Y eso ha sido parte del juicio, prejuicio, morbo que tenemos ante una situación que es diferente a la que comúnmente estamos acostumbrados a ver. Fíjate También que tenemos que desestigmatizar eso. esa era una de las razones por la cual yo tenía la inquietud de hacer este programa así, porque yo pensé siempre que se había estigmatizado demasiado a personas y a los muchachos. Entonces yo digo, bueno, pues sería interesante que nosotros desde este espacio pudiéramos nosotros aclarar las cosas y pues sentir que en el caso de la iglesia nosotros no estamos estigmatizando. Ponemos como de pronto exponemos el problema, la realidad de la situación que hay, porque es una realidad que no podemos negar. Hay una crisis de identidad, eso es un problema, ¿no? Pero podríamos decir entonces, ¿cómo esta falta de identidad en el ambiente social afecta, ¿verdad? ¿Cómo solucionar estos problemas de identidad? Porque, digo, el que lo tiene se pregunta, bueno, ¿y entonces qué soy? Entra en una crisis terrible, ¿no? Entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Para qué soy? Y si no encuentra el muchacho una respuesta, y si no tiene emocionalmente la forma de cómo afrontarlo, o si no tiene la herramienta, o si no ha sanado esas heridas, o esa confusión que se quedó por el trauma. Perdón, Robert, pero es que ellos no tienen una crisis de identidad. Ellos saben perfectamente que son seres humanos. Uh-huh. O sea, no hay una psicosis que diga, es que me convertí en el perro y actúo y vivo como tal. Uh-huh. Eso es un estado psicótico, cuando la persona pierde el juicio de la realidad. Ellos no pierden el juicio de la realidad. Y no están buscando la identidad funcional vivida como un animal. Me identifico internamente como el animal, ¿sí? Como algo no humano, pero sé que soy un ser humano, ¿vale? Se identifican, pero saben, biológicamente son humanos. Y hablan como humanos, sienten como humanos, viven como humanos, se visten como humanos. No hay esa crisis de identidad, sino es la búsqueda de la pertenencia. Caminan como animales, pues lógicamente se tienen que dar cuenta que se cansan, porque su estructura ósea no está creada para... Exacto, tienen que erguirse. Exacto. No, pero es que el momento Terian, vamos así a decirlo, es un momento
de encuentro con otros Terian, Sí. pero es 5 minutos o media hora y vuelven a la vida normal. Sí, al estudio, a la tarea o al trabajo o lo que sea, o ir a la vida a ver funcional. a la novia, Claro. a ir al cine. O sea, no es que las 24 horas del día estén como perros o como gatos o como lagartos o como víboras. Eso ¿no? ya es más dramatizado. Sí, sí, claro. Sí, pero realmente la identidad de ellos no se pierde. ¿Sí? Oye, Doc, ¿y si en algunos grupos fuera puro teatro como para lograr el impacto Eso también se ha de dicho también. viralizar? Pues es llamar la atención Sí, también. por Digo, eso. ¿y cómo caemos? ¿Cómo somos tan frágiles como sociedad que inmediatamente toda la atención se va a ese montaje? Sí. Sí, Pero caemos redonditos. sí. Entonces, ¿qué nos falta? Lo que les decía, esta cuestión que nos diferencia del resto de los animales, nos la ganan. Sí. Porque perdemos el juicio crítico, objetivo, la racionalización, la dejamos llevar por la parte impulsiva, esta necesidad emocional también de nosotros, sentir algo para salir de lo normal. Pues también estamos en serios problemas. Y que se dice también que es exactamente una cosa inventada como para distraer, ser un distractor más de los miles de distractores que hay en la sociedad, en el mundo, ¿no? Pues Esa es otra historia. Imagínate. Entonces ya digo, hay muchísimos argumentos, ¿no? Que hay que analizar. Yo pienso que desde la fe, ahora, apuntamos hacia una búsqueda de una identidad, porque sí es cierto que, pues lógicamente, nosotros sí sentimos y experimentamos la ausencia de los muchachos en la iglesia. Se experimenta. Sí, claro, y fíjate, ya hay Se experimenta la ausencia, se experimenta el vacío. Lógicamente estamos pensando, bueno, qué está influyendo en ellos o qué no estamos haciendo nosotros para atraerlos, para traerlos a casa de nuevo, ¿no? Porque decirles, ¿saben qué? Pues acá es tu casa, ¿no? Pero pues eso es el reto, el desafío hoy. Es que hay tres cosas. Del lenguaje, del contenido, de la digitalización, de la evangelización, que ahora a lo mejor ellos están esperando un lenguaje diferente de nosotros o actitudes diferentes, no sé. Es que lo comentábamos, las redes amplifican todo. Entonces, las redes van a amplificar las identidades, sea cual sea. Sí. Hoy Terian, mañana alguna otra cosa. Las comunidades digitales validan inmediatamente las narrativas. Sean ciertas o mentiras, lo digital, si salen las redes, la gente lo hace cierto. Y la exploración de la identidad del adolescente se vuelve mucho más visible. Siempre ha estado la búsqueda de identidad. Por eso la adolescencia se carece de la identidad. ¿Dónde están las figuras? Por eso la falta de acompañamiento de los adultos, ¿sí? La ausencia de la evaluación clínica cuando hay un sufrimiento, porque se normaliza también la depresión. Es que estoy depre. Ya cualquier tristeza se ve como una depresión, pero no hay un diagnóstico clínico, ¿sí? Y la estigmatización. Y es donde eso sí genera traumas complejos, donde el individuo se pierde. Pero doctor, entonces pudiéramos hablar de un proceso evolutivo de las formas de identidad. Por ejemplo, antes la identidad me la daba una novela o un libro. Después la identidad me la dio la radio, las novelas, las canciones. Nos identificamos Después, con ello. la identidad me la dio la televisión, ¿sí? Y todo lo que englobaba el fenómeno social de la televisión, que fue en los años 50, 60, de un impacto brutal, ¿sí? Y ahora la identidad me la está dando las redes sociales. Lo que se populariza es lo que genera esa identidad, tal cual. Entonces, y efectivamente ha sido por épocas. Yo siempre ha existido. Toda la vida ha existido. Entonces se abre la puerta a la digitalización, a las redes sociales para la rapidez de la validación. De identidad. Sí. Sí, esa rapidez
Antes identificabas también con los superhéroes, Sí. que era lo que veías en los cómics, en las historietas. Ujú. Pero era El lo, llanero solitario. todo Tarzán. lo que es, Sí, es el hombre popular, mono. todo lo que es popular se viraliza. Ahora es viralizado. Antes era Tarzán popularizado. también fue Terian. ¿Sí? Y ahí habrían muchísimos ejemplos. Pero como ya lo dijeron en la red social, entonces ya se estigmatiza como eso. Spider-Man. Y se crea Hombre una araña. realidad por esa narrativa tan rápida. Pues sí, por eso la relevancia de poder tener ese contacto, de evitar el juicio, de evitar la ridicularización, de evitar el pánico. Porque es una desregulación colectiva también lo que se genera. Se habla mucho en el tema de la psicología de las masas, ¿no? Cómo necesitamos sembrar algo pequeño, pero que mueva la emoción y la intención de la necesidad humana para que eso se desvirtualice ¿Se puede de decir un contexto real. ¿Se puede decir que es un desfase de la humanidad? ¿Se desfasa la persona? ¿Se desfasa el ser humano? No sé si sea un desfase como tal, Roberto. Ajá. ¿Encaja? ¿No encajo así? ¿Tengo que ahora sentirme animal o expresarme como animal para poder ser aceptado? Yo creo que la amado? pregunta sería, ¿qué significa para ti eso que estás experimentando? Ok. ¿Cuál es el significado que le das a esa sensación? ¿Para qué lo haces? Ujú. ¿Cuál es tu necesidad de vivir, de expresarlo de esa manera? Digo, ahí encontraríamos, yo creo, muchísimas respuestas. A mí sería interesante platicar con ellos, ¿no? Claro. Sí, o sea, porque, digo, si el Papa se arriesgó a platicar con todos los tipos de identidades, o sea, Sí. el Papa Francisco ahí, ¿no? Con el trans, la lesbiana, la que había abortado, no sé, el que había sido violado, o sea, el Papa Francisco dialogó con todos ellos y, híjole, y fue una cosa interesante, ¿no? Como ahí la Sí. búsqueda de la identidad, pues no hubo rechazo, sino hubo un diálogo con esas generaciones y bueno, pues yo creo que el Papa, no sé cómo se habrá sentido en ese momento, ¿no? Pero imagínate con una edad avanzadísima como la de él y dando respuesta a todos esos muchachos, ¿no? Y con la tantas apertura inquietudes, honesta, ¿no? sin prejuicios. Exacto. Digo, comprendiendo también que la identidad es un recurso transitorio. Claro. Por eso vamos pasando las etapas. Y necesitamos experimentar ese vacío, esa ausencia para a ver en qué encaja, qué me gusta, qué no me gusta. ¿Sí? Aún las ¿Cuál es mi mismas decisión? sociedades, ¿Sí? no solo la persona, Ajá. los grupos sociales van buscando identidad y van encontrándose con una identidad. Sí. Nuestra historia ahí está llena de identidades, Así Sí. es. desde la conquista, la colonia, La colonia, la independencia, la revolución. Por eso la burla es lo que más daño hace. ¿la qué? La burla. Ah, sí. El burlarse de una situación, el evitar generar esta empatía, y empatía saliéndonos de la definición popular de ponerte en los zapatos del otro, es comprender la circunstancia del otro. Yo siempre he Sí. dicho que una cosa importante de nosotros en la iglesia es no condenar ni juzgar a estas personas, sino al contrario. Y yo creo que en comunicación algo muy interesante que siempre debemos hacer y procurar es hablar siempre en positivo, porque si tú hablas en negativo ya tu mensaje ya no llega. Entonces yo creo que en positivo llega más, logras más y convences más, que yo pienso que es una de las cosas que la comunicación ya ahora, como tú dices, Padre Mario, la digitalización así tiene que ser también. Yo creo que detrás de cada etiqueta hay un ser humano que busca sentirse seguro. Así es. Eso es una realidad. Entonces es romper esa estigmatización, esa burla, porque por algo está necesitando ese sentido de pertenencia. Y cuando las personas no se sienten juzgadas ni condenadas, como que ceden más, como que... Sí, claro, entra más diálogo, más Exacto. asimilación, como decía el doctor. Sí. La familia que dialoga, que platica, Que comprende. caminan juntas, que comprende, que se aceptan. Vamos a un corte y regresamos con un momento con ustedes.
granos que en el trigal son arrancados de las espigas para obtener el pan que en la Cuaresma te ofrecemos. Nuestro alimento será en esta senda hacia la Pascua. Traemos a tu altar el manjar del trigal, pan que en el altar, en el cuerpo de Cristo se convertirá. Traemos a tu altar el fruto de la vid. Hay algo que estamos integrando aquí con ustedes, proyectando. A mí me están quedando muchas cosas claras de las que está explicando Carlos Arturo, doctor, psicólogo, terapista. Y bueno, preguntas que a ustedes podrían interesarles. ¿Cómo ve la iglesia católica, la identidad de Terian? Había también que preguntarles a las otras congregaciones religiosas cómo ven ellos la identidad, cómo ven ellos la identidad del Terian. En el caso de nosotros enseñamos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, con un alma espiritual, razón y voluntad. La postura es, la identidad profunda del ser humano es ser hijo de Dios, no animal, aunque los animales son creación divina aunque los animales son creación divina. Los seres humanos tienen una dignidad superior e intrínseca. Puede que se haga un conflicto, ¿verdad? Bueno, creo que aquí se necesita descubrir también la identidad espiritual. Si el terianismo implica creencias como la reencarnación, esto es incompatible con la fe católica que afirma que los humanos mueren una sola vez y no regresan a otras vidas terrenales. El comportamiento terian es pecado. La mirada teológica más que un pecado directo, la literatura católica lo interpreta como un síntoma de una crisis antropológica o una búsqueda de refugio ante un mundo complejo. La visión de la Iglesia se considera una desnaturalización de la persona. La verdadera identidad se encuentra en la relación con el Creador, no en un espíritu animal o en una identidad construida artificialmente. ¿Qué debe hacer un católico ante la moda terian en niños, adolescentes, jóvenes y, como tú dijiste hace un rato, adultos? Entender el contexto. Se ve a menudo como una moda o búsqueda de identidad de jóvenes, el TikTok o las redes sociales, y no necesariamente como una perversión, pero sí como algo que requiere guía. Acción pastoral. Se recomienda ayudar a los jóvenes a descubrir su verdadera dignidad como hijos de Dios y no fomentar la creencia de que son animales. Esto ya cada quien lo va a decidir, ¿verdad? Cada quien lo va a aceptar, lo va a asumir. En la teriantropía, es una enfermedad mental, ya nos ha sido aclarando que no es, ¿verdad? Aunque el terianismo a menudo se clasifica en Occidente dentro del ámbito psiquiátrico, especialmente por la disforia de especie, la Iglesia lo lee más en términos de desorden espiritual o entropía, pérdida de sentido de la propia dignidad y realidad. Para la Iglesia católica, los terian buscan una identidad que ya se les ha dado desde la creación, ser humanos hechos a imagen de Dios. La Iglesia invita a abrazar la dignidad humana y espiritual en lugar de buscarla en la creación del animal. Y esto nos ha quedado súper clarísimo con la explicación que hemos estado complementando, Carlos Arturo, padre. Creo que nos ha quedado súper claro esto y yo pienso que ahora pues podríamos como seguir ahondando y profundizando el tema de los terians, pues desde algo que a mí me llama mucho la atención porque el mismo Jesús lo preguntó en el Evangelio, ¿verdad? Cuando llegó a la región de Cesarea Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos le respondieron: uno dice que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha robado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo entonces que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, la pregunta la hace directa a Jesús. ¿Quién dicen que soy yo? Y pues Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús también le dice, bueno, pues tú eres Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro. Le cambia el nombre, le da una identidad, y eso lo hace, ¿verdad?, a Pedro actuar como lo que es. Y yo pienso que deberíamos de todos nosotros, en la búsqueda de la identidad verdadera, que todos hemos pasado por momentos de esa búsqueda, ¿verdad?, cuando somos niños, adolescentes, jóvenes, y también cuando hemos decidido ser lo que somos, necesariamente necesitamos de una identidad, porque si soy sacerdote yo no puedo actuar diferente a lo que soy, porque si no estuviera yo como diciendo lo que no soy. Pero digo, esto es el gran desafío en esta búsqueda de identidad en todos los sentidos, porque ahorita la búsqueda de identidad es en todos los sentidos. Me fijo más en la familia, voy más allá, porque a la pregunta también es directa. La familia podría preguntarle al mundo de hoy, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Uh-huh. Y la familia también tendría que responder, bueno, pues de los de la familia, como Pedro, tendría que responderle bien, o sea, tú eres esto, familia, tú eres esto que le va a dar identidad a mi persona como hijo, a mi persona, a ti como padre, a ti como madre y a todos como familia. Pero estamos tan ocupados los papás que, a ver, resuélvelo tú, búscalo en redes sociales. Por el mismo hecho de que el lenguaje de los papás no es el mismo lenguaje de los hijos. Y a lo mejor ahí la ignorancia y el analfabetismo en esto. Y no sé, lo ha hecho que... Digo, y es que ahorita me quedaba yo analizando el Evangelio, porque es el... Entonces, ¿perdió su identidad Pedro? No, ¿verdad? No. No dejó de ser un ser humano digno, ¿sí?, funcional. Nada más asumió una identidad para poder seguir los mandatos de Dios, de Jesús, ¿cierto? Sí. Eso tampoco le genera un trastorno disociativo donde cambia toda su esencia, ¿cierto? Simplemente asumió roles, asumió funciones, asumió el acompañamiento. Lo que hacemos en las familias es lo mismo. Nacemos con el libre albedrío. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La familia nos da esa guía para generar una identidad. Nos ponen un nombre, nos ponen un apellido. Tú eres el hijo de. ¿Vale? Hace muchos años, porque creo que eso ya cambió, cuando se esposaban, cuando se casaban, se ponía la mujer, el apellido es, por ejemplo, en mi caso es Beresaluce de Matus. Se generaba ese sentido de pertenencia de esta unión familiar, más no el sentido distorsionado de pertenencia hoy en día es que eres de mi posesión, ya eres de mi pertenencia y te etiqueto, porque entonces empieza a distorsionar un sentido de individualidad, de pertenencia, de avance, de trascendencia, a un sentido de posesión tergiversado, maléfico, que es muy distinto. Sí. Entonces, cuando viene una persona y te dice, es que tu identidad es esta, pero tú debes de ser otra cosa, porque la sociedad me empieza a dictar que ahora tienes que comportarte como un animal. ¿Por qué lo compramos? Por esa ausencia de una guía adecuada, que es la familia. Pero si los hijos llegan y le preguntan al papá, oye, papá, fíjate que necesito ver algo con tu mamá. Y la mamá, permíteme tantito. ¿A quién le pregunto? No son todas las familias, pero hay algunas que así funcionan. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a ver esa fenomenología de las familias, luego nos preguntamos, ¿quién educa?
Porque casi todos, los niños están con un dispositivo electrónico en la mano. ¿Ya? Y no lo sueltan. Por eso la adicción Sí. a las tabletas, a los teléfonos. ¿Sí? ¿Quieren que el niño deje de hacer algo? ¿Que deje de llorar? Ahí va el dispositivo electrónico. Porque me irrita su llanto. Entonces la tolerancia, la pérdida de tolerancia y la frustración ¿de quién es? ¿Del niño o del adulto? Yo el domingo me asombré porque fui a una comida y en la mesa había 2 chiquillos. Pues yo me asombré de que casi ¿Cómo los en 2 calmaron? horas no soltaron el Enajenados. celular. Enajenados. Clavados ahí. No platican con nadie. El mundo para ellos no existe. Su mundo está en una pantalla. Su mundo está en una pantalla. Pero ¿quién se las da? Terrible eso, ¿eh? Con tal de que no llores, que no me molestes, que no me interrumpas, que me dejes vivir entre comillas y disfrutar mi momento, enajénate en eso. Pero Así si yo te hablo y no me haces caso, me enojo. Claro. Porque a mí no me haces caso porque estás perdido ahí. ¿Quién se lo da? Digo, en nuestra generación no gozábamos de eso. No. Y bueno, esto da pérdida de socialización, Claro. ¿sí? Ya el adolescente ya no juega en el barrio, calle contra calle. Era buenísimo eso. Sí, Ya no conoce el más fútbol, el chavos. béisbol, sí, o sea, hay una falta de socialización y pasa también en la escuela, ¿no? Sí. Así se comporta. Sí. La falta de habilidades Y sociales. Todos los alumnos tienen su tablet y ta. Hay muchos países europeos que ya están prohibiendo el uso de tecnologías digitales Sí. en las escuelas. Sí. Se está popularizando el eliminarlos de las aulas. Cuando aquí en América estamos metiéndolos por un tema de digitalización y fomento, en Europa lo están quitando. Porque han visto la cantidad de problemas sociales que está generando el estar conectados tanto tiempo. Esta era digital está generando más problemas que beneficios cuando no hay una guía adecuada. Entonces, ante ese fenómeno, ¿qué hacer? ¿Verdad? Porque ellos, el medio dice, bueno, ya prohibieron el uso, ¿no? ¿Será que aquí funcionaría con la cultura de nosotros eso? Es que más que el uso es el abuso. El abuso. O sea, se nos es muy fácil abusar de las cosas por la obtención del placer inmediato, indiscriminadamente. Sí. Por eso mucho es el diálogo, la comunicación, el estar. Es comunicación, respeto, admiración y confianza. Esos 4 pilares fundamentales de todo vínculo entre las personas para generar arraigos. Sin el temor a generar una dependencia. Pues hay una dependencia de los dispositivos. Pero ¿y el arraigo? ¿Qué es lo que genera la identidad donde lo dejamos? Y yo creo que también deberíamos de voltear a ver, o como dice el refrán, que un árbol no te impida ver el bosque, como un fenómeno como el fenómeno Teria, te hace olvidar que hay problemas sociales mucho más grandes, claro, y mucho más fuertes, y mucho más impactantes, ¿no? Sí. Algo que me ha llamado mucho la atención con mis pacientes también es esta búsqueda de la espiritualidad. O sea, somos seres biopsicosociales y espirituales, por definición de ser humano. Por muchos años nos quedamos con biopsicosociales, pero ahora ya está otra vez esta necesidad latente de la búsqueda de la espiritualidad. Eso me ha dado un gusto, porque es cómo desarrollo mi espiritualidad. Y buscan desde la religión el desarrollar esa identidad religiosa para poder sentir esa plenitud. Y además de que toda la distorsión que hemos estado hablando y observando, también está este grupo de jóvenes, que es mucho más grande yo creo, pero como no es viralizado, también están buscando esta identidad religiosa, esta espiritualidad para poder trascender, avanzar y sentirse plenos. Pero eso no es morbo. Sí. Eso no da pie al morbo, entonces no vende y no se populariza en redes. ¿Sí? Ahora, el manejo de las redes es negocio. Claro. Sí. O sea, Todo se monetiza.
más uses esto y... Mientras más tráfico en redes, Sí, sí. Exacto. más lana. Sí, sí. Vivimos en una época donde la identidad constantemente se percibe como autoconstruida, autodefinida, donde nada es dado, todo es más inmanente. Hay un debilitamiento, una crisis en las referencias más estables, quizá tradicionales, familia, comunidad. Entonces la subjetividad se vuelve un criterio normal. Al observar como posibles móviles la soledad, la falta de pertenencia, los límites que van diluyendo, un psicólogo reflexiona, creo que el mensaje es de crisis y la crisis siempre tiene que verse como oportunidad de mejora, de cambio. No hay que caer en el sentimiento de derrota, sino en esa necesidad de una nueva oportunidad. Al poner el foco en la falta de referencias claras por parte de los adultos, la cadena abarca familias, instituciones, escuelas, parroquias, entes educativos que han funcionado como hasta la actualidad y que necesitan repensar espacios nuevos. Aquí la chamba es de todos. No se trata de un fenómeno causado directamente por la falta de Dios, porque uno no tiene un termómetro para medir la fe o la creencia de las personas. Sin embargo, se observa una pérdida de lo convencionalmente aceptado de las cosas que eran recibidas. Todo ha caído al subjetivismo, donde cada uno se da a sí mismo hasta la propia naturaleza, y de ahí se construye la identidad. Escuchar sin patologizar. Desde el punto de vista profesional, el psicólogo considera que los pasos a seguir comienzan con el revelamiento de casos y descartar urgencias que pongan en riesgo la vida del adolescente o de un tercero. La etapa siguiente tiene que ver con una escucha profunda sin ridiculizar, lo que ya decíamos hace un momento, censurar ni patologizar al otro, porque la patologización es un poco de pecado de la actualidad, donde hoy todo responde a un trastorno. Y tú nos dijiste que ya Sí. no. Pues es que la tendencia fue esa, para monetizar Exacto. las farmacéuticas, el DSM-5. Toda conducta que salga de la norma es patologizada, es una enfermedad. Digo, tampoco es así el asunto. Se sataniza mucho, ¿no? Exactamente, se tergiversa, se Exacto. manipula. ¿Qué es lo que debemos hacer? Buscar las causales, poder valorar lo que está bien, los vínculos reales, poder colaborar desde afuera con la persona en el proceso de reconstrucción o en el rearme de su identidad, ofreciendo a los jóvenes una alteridad donde reflejar una identidad más clara con la construcción de límites de referencias. ¿Qué cosa aquí a los papás? Un llamado a estar más cerca de los hijos, dirigida a los padres que desean transmitir la fe a sus hijos, lo que ya decía Carlos hace un momento, la espiritualidad y el proyecto familiar de evangelización digital, la puerta de al lado también se hicieron eco de esta polémica, la que no considera solo un juego, una cosa rara o algo pasajero, sino que observan algo mucho más profundo, una generación que está en búsqueda constante de identidad. Ya lo que hay que ver en estos muchachos es esa búsqueda. Dice, el problema no es que se hagan preguntas, el problema es quién se las está respondiendo. Entonces, estamos animando a los padres a estar muy cerca de los hijos, saber qué ven, saber cuáles son sus referencias, saber qué tipo de videos son los que ven cuando están en el celular, qué conversaciones están teniendo, con quién, identificar qué ideas ellos empiezan a repetir sin darse cuenta. Nuestros hijos hoy tienen un acceso a más información y por lo tanto a más confusión. Señalan, llamando a entender que cuando la identidad de un niño empieza a debilitarse o fragmentarse, esto empieza a repercutir en una inseguridad y en una fragilidad profunda en los niños, en una ansiedad, es una necesidad profunda de validación, es una búsqueda interminable de validación. Reafirmar su identidad, ¿verdad? Tú eres mi hijo y eres el hijo amado de Dios. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Jesús el Mesías. Estas son las conversaciones que deben como de identificarse, ¿verdad? Y en este caso no estamos tratando un tema aislado, sino es parte de una crisis más profunda sobre la identidad, y no solamente la identidad, sino la pertenencia y la verdad.
que yo pienso que cuando alguien no camina en la verdad es más propenso a esta falta de identidad. Tenemos que dejar de buscar culpables. Sí, Digo, nos hemos habituado a buscar culpables en lugar de asumir responsabilidades. aquí hay algo muy interesante. Si un hijo dice que se identifica como un animal, no es momento ni de burlarse, ni de ridiculizar, ni de gritar, ni entrar en crisis. Es momento de acercarse, de preguntar y escuchar al mismo tiempo, de reafirmar con amor, con certeza, con cariño, con dulzura, con ternura, con carácter, con firmeza. Tú eres mi hijo muy amado. Entonces, pero se necesita un padre y una madre así de ese estilo, Presente. ¿no? Presente, ¿no? Sensible a las necesidades, ¿sí? Reales, emocionales, no únicamente a la satisfacción de necesidades materiales y necesidades básicas. Te doy techo, comida y cobijo y hazle como puedas. Ya tienes todo. No, espérame, me falta ese contacto emocional contigo. Me falta esa comprensión, ese entendimiento, esa escucha de tu parte. No se cumple únicamente con el me das de comer, me vistes, me das un techo. Padre proveedor. Pero en todos los sentidos. Claro. Sí, y es la proveeduría de las necesidades del ser humano. Básicas, de seguridad, de estima, sociales, de autorrealización, sí, de reconocimiento. Pero ¿será que realmente los padres, digo, no sé, nosotros cómo experimentamos, pero los procesos de nosotros realmente no ha habido un acompañamiento así, ¿no? Como muy completo, ¿no? De nuestros padres, porque ¿qué sabían ellos de etapas de nosotros, Pero fíjense y de que... cómo sanarlas, ¿no? Porque ellos no... Pero han habido escuelas para padres, se supone. Digo, antes no había esta desconexión tan grande, al menos de alguna figura parental. O estaba mamá, o estaba papá. O sea, a lo mejor no estaban los dos, Uh-huh. porque el rol tradicional del latinoamericano es papá proveedor, trabaja, mamá cuida a los hijos, ama de casa. Uh-huh. Pero había uno de los dos que daba esa contención. Y no tenían que enseñarles a ser papás, sino estaban para escuchar, para comprender, para acompañar las necesidades y demás. Hoy en día, como no estamos ninguno de los dos, porque los dos tenemos que trabajar, viene la justificación de nos tienen que enseñar a ser papás. Y aún enseñándonos, estamos teniendo más crisis de identidad en la familia y más conflictos familiares. Sí. Bueno, esto también nos ¿no? lleva a pensar, por lo que dice el doctor, lo que se analiza sociológicamente en el fenómeno de los TEDIAN es que es un fenómeno urbano, no es del campo, no es de lo rural, sí, es eminentemente urbano. La sociología es una sociología urbana que se analiza pues como las grandes urbes o las urbes en general pueden estar jugando un papel en la identidad de los adolescentes o de los jóvenes y cómo todo el urbanismo pues implica ahora un avasallamiento. O sea, lo urbano es un fenómeno muy fuerte. Sí, que acaba con muchas cosas, acaba con la esencia. Sí. Y consume. El reto entonces ahora, digo, no tenemos así como una manifestación de este tipo de muchachos en Tabasco. Sin embargo, hay otras manifestaciones, ¿no? Pues es que no la hay ni a nivel global. Ajá. O sea, realmente no es un grupo mayoritario que esté generando estragos significativos, ni en la salud pública. Ni creo que lo vaya a hacer. No. Por eso son subculturas. Sí. De minorías. Sí. Sí, son minorías. Digo, sí, y no es demeritar, sino es comprender desde dónde viene, desde dónde surge esa necesidad. Creo que a nosotros nos tocaría entonces trabajar desde otra dimensión en la búsqueda de la identidad. Presentar
presentar la realidad de la búsqueda de la identidad, pero pues yo me voy más con esta parte que tú decías, la familia, porque creo yo que ahí está el punto importante ahorita. Y no solamente que afecta a los hijos, sino afecta a las relaciones, porque cuánto divorcio, cuánto separación hoy, la crisis misma, ya la gente no se casa, ya no quieren matrimonio, no sé. Pierden la fe en la institución del matrimonio. Pierden la fe en la institución del matrimonio. Pero se pierde el compromiso. O sea, todo es pasajero, todo es reciclable, es desechable. Pues no me sirve lo que sigue. ¿Para qué generar un compromiso real? Si ¿Qué se imaginarán algunos que casarse no es tener, no van a tener problemas? Porque ya dicen ya que se casan y ya el año ya se quieren separar, o sea, como que se imaginan que el matrimonio es así muy fantasioso, ¿no? Muy de luna de miel todo el tiempo, ¿no? Y no, pues tiene sus... Es que es la fantasía también de eso. Exacto. O sea, por eso mucho de lo que nos toca en todos los ámbitos es el educar. Se habla de la psicoeducación, de la educación en familias, más allá de dar el discurso, sino es el ejemplo de cómo hacer las cosas de manera diferente. El generar comunidades, generar fraternidad desde las parroquias, desde las escuelas, el generar ese vínculo de atención mutua para sentirnos acompañados, escuchados, pertenecientes a ese núcleo y a ese contexto social. Desde ahí es donde tenemos que empezar a hacer cosas diferentes, en lugar de discriminar, de segregar, de aislar, de etiquetar. No, creo que eso no va a dar resultado positivo, ¿no? Uh-uh. Necesitamos otras cosas. La cuestión es cómo lograrlo en un mundo así, cómo lograr en medio de esta crisis de identidad, en medio de esta crisis antropológica, cómo lograr atraer. Porque la verdad es que sí necesitamos muchos aspectos sanarlos. Los buenos somos más. Nada más que muchas veces nos cuesta trabajo identificarlo. Sí. O sea, hay más gente buena que el que hace daño. Pero perdemos el sentido, perdemos la fe en lo que podemos hacer. Cuando se hace comunidad en una parroquia, se genera el sentido de pertenencia, se ayuda. Cuando hay el llamado, y el mexicano y el tabasqueño lo ha demostrado, cuando está la crisis, cuando hay una carencia, una necesidad, se unen todos, sin importar estatus socioeconómico, condición, identidad, se busca esa colaboración. ¿Por qué sería la excepción en estos momentos de crisis? Únicamente lo estamos haciendo, es que se nos complica mucho, es que es bien difícil, es que no vamos a poder, es que nos falta. Y si lo tenemos y no lo llevamos a cabo, yo creo que es la decisión y el reenfocar las cosas, las intenciones para hacerlo. Porque sí estamos haciendo mucho, nada más que no nos damos cuenta. Vemos únicamente el puntito negro en la pared blanca. Así es. Bueno, estamos haciendo mucho, pero le tenemos que dar ese eco también. Padrino, último mensaje para cerrar. Bueno, que todo lo que sea humano es camino de la iglesia, ¿no? Sea pequeño el fenómeno social, sea grande, claro, pero la iglesia siempre debe vivir preocupada y ocupada por los fenómenos sociales. Son como su esencia, es donde está para servir a la humanidad. Don Carlos Arturo. Tenemos que ver al ser humano, quitar etiquetas, ver la esencia misma del individuo para poder acompañar, comprender y desde ahí poder sanar todas estas heridas y romper con la incomprensión de los momentos de crisis para generar identidad. Dicen que en ese sentido las crisis no todas son malas, sino que las crisis nos llevan siempre a descubrir cosas buenas y a integrar pues las partes que no están integradas en nuestro ser para poder tender a la completez de nuestro ser en todos los sentidos. Bien, pues muchas gracias, Padre Mario, Padrino, muchas gracias por estar.
Carlos Arturo, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Les agradezco infinitamente su presencia y creo yo que a todos los que nos han estado siguiendo en la red y a través de la XBT ha servido pues este mensaje interesante sobre la identidad o la crisis de identidad que hay en nuestro mundo, en lo social y especialmente en los jóvenes y adolescentes a quienes queremos y amamos y que siempre vamos a acompañar. Ténganlo por seguro en todos los sentidos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buenas noches y nos vemos en el próximo programa. Buenas noches. Buenas noches. Tu fe y nada resulta ya. Si estás perdiendo